A través de este curso vamos a ver diferentes temas de importancia. Esperamos que puedan aportar algo a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque de entrada los agroquímicos son productos que se deben utilizar bajo criterios adecuados, criterios correctos y un uso adecuado de los mismos para evitar intoxicaciones, para evitar contaminación al medio ambiente, contaminaciones a la salud. Y es que son muchas las empresas o las dependencias que participan en todo esto, en toda esta gran gama de lo que es la industria de los productos plaguicidas, ¿no? de los diferentes insumos fitosanitarios que se utilizan en la producción agrícola. Tal es así que pues, la regulación la aplica la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS, en coordinación con el SENACICA y la Semarnat, para hacer los estudios de efectividad biológica, los estudios de toxicidad y demás pruebas que son necesarias de acuerdo con los lineamientos y con las disposiciones legales aplicables a los plaguicidas. Obviamente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, hoy en día, que es quien lleva el encargo de esta regulación de los productos plaguicidas, ya en la aplicación directamente a los cultivos. Y existen también organizaciones no gubernamentales como PROCID o la UNFAC, que son organizaciones por parte de la industria de formuladores o fabricantes de productos plaguicidas, que pues están involucrados en este tema. Y finalmente podríamos decirlo en primer lugar, todos los productores, los comercializadores, los distribuidores, todos los que utilizan estos insumos fitosanitarios, que finalmente el objetivo es obtener alimentos sanos, alimentos que no causen problemas a la salud. Por ello, la importancia de conocer este tema del buen uso y manejo de agroquímicos. Mi nombre es Rodolfo Rivera Hinojosa y voy a estar con ustedes en este curso. Esperamos, como ya les decía inicialmente, que este curso pueda aportar cosas para ustedes. Y cualquier duda o cualquier pregunta, no duden en llamarnos o en escribirnos a los correos de contacto que van a estar para ustedes. En nombre del grupo Campo Renova, pues les damos la más cordial bienvenida a este curso, esperando que este curso pueda cumplir sus expectativas. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, pues vamos a comenzar con este curso. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué hora estén viendo este curso. Y pues vamos a comenzar con este tema de este curso, buen uso y manejo de agroquímicos. Vamos a comenzar con este tema de varios temas que tenemos para este curso, relacionado con el buen uso y manejo de agroquímicos. Y vamos a comenzar con un primer tema titulado Clasificación de plaguicidas. Y bueno, ¿cómo se conocen los plaguicidas? ¿De qué otra forma los conocemos? Se les menciona como que son plaguicidas, o son remedios, o son venenos. También se les conoce como pesticidas, propiamente agroquímicos, o incluso sustancias tóxicas o tóxicos. Pero, ¿qué es un plaguicida? La Ley Federal de Sanidad Vegetal, dentro de las definiciones, maneja que plaguicida es un insumo fitosanitario y está destinado ya sea para prevenir, repeler, combatir y destruir a los organismos biológicos nocivos a los vegetales, sus productos o subproductos. Esta es la definición que marca la Ley Federal de Sanidad Vegetal de qué es un plaguicida. Y es que digamos que pues sería para hablar o enfocarnos, hablar un mismo idioma, por decirlo así, tenemos que llegar a esta definición. Entonces, un plaguicida es un insumo fitosanitario, finalmente, para prevenir,
repeler, combatir y destruir organismos biológicos nocivos a los productos vegetales que son de interés para nosotros. ¿Cuáles son los componentes de un plaguicida? Un plaguicida puede tener también, bueno, los ingredientes que tiene es la sustancia o el ingrediente activo. Esta sustancia o ingrediente activo es el componente que le confiere la acción biológica al plaguicida. Y es además el que contiene el efecto tóxico del producto, es decir, el ingrediente activo es el que hace el efecto, ya sea de repeler, de matar o de hacer una alteración en el organismo biológico dañino a los vegetales. Entonces, este es el ingrediente activo y todos los plaguicidas lo traen en un porcentaje. Ahorita vamos a ver eso. Bueno, si no, lo vamos a ver en otros temas. También pueden traer el aditivo, que son ingredientes inertes o adyuvantes que facilitan el transporte y sus características físicas y químicas de las formulaciones. También pueden traer un adherente, que son adyuvantes destinados a aumentar la adherencia del ingrediente activo precisamente. ¿Por qué? Porque el ingrediente activo no va o no está normalmente al 100%. Siempre necesita o un aditivo o un adherente. También existe como componente del plaguicida, dependiendo del tipo de plaguicida y la presentación o el tipo de formulación, existe un componente llamado emulsionante. Estos emulsionantes también son adyuvantes que permiten que el ingrediente activo se mezcle con el agua, formando una emulsión y aumenta la estabilidad de esta. Es decir, este emulsionante, como el aditivo o el adherente, ayuda para que precisamente el ingrediente activo sea mezclado de la forma que lo queremos, para que pueda ser aplicado en el objetivo que nosotros deseamos. También tienen humectantes. Estos humectantes también son adyuvantes que disminuyen la tensión superficial de un líquido, aumentando la tendencia de este a establecer contacto con la superficie de un sólido. Si no tuvieran humectantes como de estos componentes, no podría el plaguicida unirse o hacer contacto con el objetivo al cual nosotros lo queremos aplicar, que normalmente es la planta, el suelo, o directamente el agente biológico dañino, es decir, las plagas, ¿no? Las plagas, hablando de insectos. Todos estos son los componentes de un plaguicida que pueden traer en mayor o menor proporción. Entonces, ya hablamos de que es un plaguicida, es un insumo fitosanitario, y estos plaguicidas pueden tener alguno o más de estos componentes. ¿Y ahora qué es una plaga? Y siguiendo con la misma temática de sanidad vegetal, dice la Ley Federal de Sanidad Vegetal que una plaga es la forma de vida vegetal o animal o agente patogénico dañino o potencialmente dañino a los vegetales. Estas plagas, como dice aquí, puede ser un agente animal o un agente patogénico o forma de vida vegetal, hablando de las malezas, de animal, hablando de los insectos, o patogénico, hablando de nemátodos, virus, bacterias, o potencialmente dañino a los vegetales, es decir, en un momento dado, cualquier forma de vida que cause daño a los vegetales o tenga el potencial de causar daño a los vegetales, los cuales son los de interés para nosotros, para la producción, en este caso, para la producción agrícola. Y reducen además estas plagas la cantidad o calidad, o también y la calidad de los alimentos, afectando los intereses del hombre. Al final de cuentas, no sería plaga si no afecta nada. Todo aquello que te afecta algo y que te reduce o elimina producción, finalmente se vuelve una plaga, ¿no? Digamos que todos somos potencialmente una plaga, ¿no? O podríamos ser potencialmente una plaga. Características generales de los plaguicidas.
Los plaguicidas normalmente tienen un nombre comercial, que es el nombre dado por el fabricante, pero está el nombre común, que para el caso de los plaguicidas, el nombre común es el nombre del ingrediente activo. Entonces, se conoce como nombre común por el ingrediente activo del plaguicida. Y el nombre comercial es el nombre dado por el fabricante. Por decir, este producto dice que se llama Cosaco. Es un insecticida agrícola, pero tiene un ingrediente activo. Entonces, una cosa es el nombre comercial y otra cosa es el ingrediente activo, que aquí no lo alcanzo a ver, pero todos los plaguicidas tienen un nombre comercial, un nombre común, que es el ingrediente activo, y un nombre químico que describe la molécula del ingrediente activo. Esto lo vamos a ver más adelante en el etiquetado de los plaguicidas. ¿Qué razones hay para el uso del método químico para el control de plagas? Sabemos que existe todo lo que es el manejo integrado de plagas, que involucra muchas cosas. Involucra control cultural, involucra control legal, involucra control a través de feromonas, a través de trampas. Implica muchas cosas el control o el manejo integrado de plagas, incluso control con aceites, con extractos vegetales. Y el método de control químico es parte del manejo integrado de plagas. ¿Cuáles son las razones por las cuales se utiliza este método químico de control de plagas? Utilizando plaguicidas. Generalmente, los plaguicidas bien utilizados son, quizás yo no exageraría tanto, pero se menciona que son extremadamente eficaces, siempre y cuando sean bien utilizados. Actúan rápidamente, podemos ver los efectos aplicándolos, a las 5 horas ya se pueden ver efectos. Son insumos agrícolas adaptables a diversas situaciones, es decir, podríamos encontrar plaguicidas prácticamente para cualquier tipo de problema que nosotros tuviéramos. Y se adaptan en condiciones climáticas diferentes y en diferentes tipos de cultivos o diferentes tipos de situaciones o para el control de plagas de granos almacenados, etcétera, ¿no? Son también flexibles para ajustar su uso a condiciones agronómicas cambiantes y ecológicas, es decir, como hacer una mezcla, porque hablando de plaguicidas, ahorita vamos a ver que dice que es un insumo fitosanitario, no solo se habla estrictamente de moléculas químicas sintéticas, sino también de extractos vegetales. Y son, bien dicha la palabra, relativamente, y también entre comillas, económicos, porque existen productos en el mercado, y ustedes lo saben, muy caros, que un cuarto del producto, 250 mililitros, te cuestan más de 1,000 pesos. Ahora, ¿qué tipos de plaguicidas existen? Lo vamos a ver. Estamos en el tema de clasificación de plaguicidas. Y existen plaguicidas que, clasificados por su origen, pueden ser microbiales, bacterias y hongos entomopatógenos, bacterias como Bacillus thuringiensis, para el control de algunas larvas, bioquímicos a través de feromonas, químicos como tal, sintéticos, técnicos, formulados, botánicos, de extractos vegetales, o misceláneos, derivados de ácidos, ¿no? Aceites esenciales y demás. Entonces, hablando de por su origen, los tipos de plaguicidas, algunos los mencionan como 5, otros como 6 grupos. Aquí tenemos esta clasificación que dice que pueden ser 6 grupos. Insecticidas minerales o inorgánicos, orgánicos de origen vegetal o de origen animal. También están los aceites agrícolas, insecticidas orgánicos sintéticos, que aquí entra una amplia gama de productos, y los insecticidas microbiológicos, que hoy en día están teniendo estos microbiológicos y los de origen vegetal, pues un repunte muy alto por todo este tema de la inocuidad y de comer sano sin utilizar tantos plaguicidas,
exponiéndonos al riesgo de consumir una alta cantidad de plaguicidas. Entonces, tipos de clasificación de los plaguicidas. Ya vimos por su origen, vimos que puede haber hasta 6 grupos, pero también existen otros tipos de clasificación de los plaguicidas. Uno de ellos es de acuerdo a la plaga que controla, de acuerdo al uso, de acuerdo a su formulación, de acuerdo a su toxicidad, de acuerdo al grupo químico que pertenecen o al modo de acción. Esto es importante porque todo esto que vamos a estar hablando en el curso del buen uso y manejo de agroquímicos, decíamos que bien utilizados, estos plaguicidas son altamente efectivos o pueden ser altamente efectivos. Obviamente mal utilizados es todo lo contrario, lo vamos a ir viendo en cada uno de los temas. Entonces vamos a ir viendo además de acuerdo por el tipo de plaga que controla. Clasificación de los plaguicidas por el tipo de plaga que controla. Si controla insectos, se les conoce como insecticidas. Si son larvas, larvicidas, es decir, hay unos que son específicos para control de adultos o control de larvas. Y no es lo mismo si tú quieres hacer un control de cierta plaga, que apliques un producto que va a controlar adultos, pero no va a controlar larvas. Porque las larvas, cuando los insectos están en estado de larva, digámoslo así, tienen otras características en cuanto a su respiración, en cuanto a su movilidad, en cuanto a sus hábitos, que si aplicamos un producto que sea específico para insectos ya adultos, aunque sea la misma plaga, no vas a hacer un control. Se necesita aplicar un producto que sea específico para larvas, y los existen, o los hay, perdón, en el mercado. También existen ácaros, conocidos como acaricidas. Para el caso de malezas están los herbicidas, y recuerden ustedes que para herbicidas hay para hoja ancha, o hay para hoja delgada, o los que son los pastos, o también hay herbicidas que traen mezclas y puedes hacer control tanto de hoja angosta como de hoja ancha, hablando de malezas. Y hay malezas que son más resistentes que otras, es decir, no tan fácil hay un control con estos herbicidas, que lo que los herbicidas que hacen es que eliminan o reducen la fotosíntesis y la respiración en las malezas, provocando que éstas ya no produzcan su propio alimento, y entonces pues lleguen a secarse, ¿no? A morirse las malezas. Pero entonces es importante conocer esta clasificación igual, porque hay herbicidas que si tú aplicas un herbicida de hoja ancha y tu cultivo es de hoja ancha, pues obviamente vas a acabar tanto con la maleza como con el cultivo. Entonces, digo, son cosas a lo mejor muy básicas, pero es importante mencionarlas, ¿no? Igual en el caso de nematodos, existen nematicidas. Para bacterias, pues existen los bactericidas específicos. Para hongos, se conocen como fungicidas. Para moluscos, molusquicidas. Roedores, rodenticidas. ¿Por qué no aparece aquí para virus? Viricidas. No existe tal cosa para el caso de los virus. En el caso de los virus, no hay un producto que controle o que mate los virus, más bien que elimine los virus. Lo que se hace en la práctica es que para el caso de los virus, digámoslo así, se manejan con otros productos que pueden ser algunas hormonas, reguladores del crecimiento, o incluso manejo nutrimental de los cultivos para que la planta desarrolle todo su potencial y pueda ser productiva, digámoslo así, reduciendo el avance del virus en la planta o acelerando el crecimiento de las plantas para que la planta llegue a producir un buen rendimiento sin que el virus le afecte tanto. Por eso es que no existen viricidas, no hay algo que controle a los virus. El virus se va a morir cuando el hospedero se muera. Ok, entonces, esto es clasificación por el tipo de plaga que controla. De acuerdo a su uso, hay muchos plaguicidas para diferentes, ya decíamos que se pueden adaptar a diferentes ambientes en diferentes situaciones, y están los plaguicidas que son
netamente fitosanitarios o agrícolas, pero también están en la parte forestal, en la parte pecuaria, para uso industrial o uso urbano también, para jardinería y doméstico. No es lo mismo o no son las mismas concentraciones que se utilizan, o incluso moléculas o ingredientes activos que se utilizan para controlar unas plagas que tienen características similares, digámoslo así, para uso urbano o jardinería o uso doméstico, que pues obviamente para un uso agrícola, ¿no? Agrícola, forestal o pecuario. Y es que ya decíamos, ya veíamos la definición de plaga, que son agentes de origen vegetal o de origen animal o de origen biológico que va a dañar lo que es de interés para nosotros, ¿no? Entonces entra toda esta gama y de acuerdo a su uso, estas son las clasificaciones que también puede haber. Es decir, alguien está produciendo, no sé, borregos o gallinas y tiene algún problema en sus animales, puede hacer uso de plaguicidas, pero que estén autorizados para el uso pecuario. O si hay plagas en casas habitación, puede ser para uso urbano, uso doméstico, deben de estar autorizados esos plaguicidas para el uso específico del cual le vamos a dar. Porque con eso, con un buen uso, podemos tener un buen rendimiento o una acción eficaz del producto que estamos utilizando. También existe clasificación de acuerdo a su formulación. Por su formulación, los hay que son sólidos, líquidos o de otro tipo de concentraciones, ¿no? Y los sólidos tenemos que existen polvos humectables, polvos técnicos, gránulos dispersables, gránulos nada más, tabletas o pastillas. Líquidos, hay concentrados emulsionables, líquidos miscibles, soluciones, suspensiones y otro tipo de formulaciones. También los hay en aerosoles, los que son para uso doméstico, sebos para el control de roedores, bolsas hidrosolubles también, o gases que son los fumigantes. Entonces, de acuerdo a la formulación, existen este tipo de plaguicidas. Ahora, la combinación de varios ingredientes activos puede hacer que el producto sea útil y eficaz para la finalidad que se pretende. O sea, sí se vale hacer combinaciones de ingredientes activos y estos muchas veces ya vienen de fábrica, ya traen los productos combinaciones. También los podemos hacer nosotros bajo cierto cuidado para tener un mejor efecto en el control de plagas y maximizar o potencializar el efecto del ingrediente activo sobre las plagas que nosotros queremos controlar. Eso lo vamos a comentar un poco más adelante en otras pláticas, ¿no? Clasificación de acuerdo a su grupo químico, están los que se conocen como organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides, bipiridilos biológicos. Vamos a ver a grandes rasgos en qué consiste cada uno. Los organoclorados son los primeros insecticidas sintéticos que salieron. Se utilizan mucho para el control de vectores, la acción es por contacto o ingestión, y son derivados de hidrocarburos aromáticos, alicíclicos y terpénicos. Y estos son algunos de los productos que han salido al mercado como organoclorados, algunos de ellos restringidos o prohibidos, pero fueron de los primeros insecticidas sintéticos que se obtuvieron. Dentro de los más famosos está el famoso DDT. Características generales de los organoclorados. Bueno, los organoclorados incluyen plaguicidas cuya estructura química corresponde en general a la de hidrocarburos clorados y aromáticos. Características: son poco solubles en agua, estables a la luz solar, humedad, aire, calor. Son muy persistentes en el medio ambiente. Ahorita vamos a ver una clasificación por su persistencia de los plaguicidas. Esto no es deseable, que sean persistentes en el medio ambiente por la contaminación. Y algunos de los efectos por el mal uso es que para una mujer embarazada el feto puede ser afectado por paso por barrera placentaria y el infante por leche materna. El mal uso de los plaguicidas puede causar problemas, en este caso para los organoclorados. Se usan de acuerdo a su importancia epidemiológica, por ejemplo en el caso de malaria y del dengue. Aplicaciones masivas de DDT.
para controlar mosquitos, que son los portadores de estas enfermedades, y que se ha autorizado en muchos países, ¿no? Y aquí vemos una tabla, decíamos que los organoclorados son de los primeros que ha habido, y entonces tenemos que, aquí los tenemos, ¿no? De los organoclorados, Aldrin, BHC, DDT, Dicofol, Dieldrin, etc. Estos son plaguicidas más utilizados, fíjense, en el Valle de Mexicali, durante el periodo 50 al 65. Y miren la persistencia en los suelos de los organoclorados. Aldrin, 5 años, BHC de 2 a 20 años. ¿Quiénes son? Dicofol también, 2 a 20 años. Dieldrin, 7 años. Este de 2 a 20 años, el lindano, y el toxafeno, 20 años, 18 años el metoxiclor. Esto no es deseable en el uso de los plaguicidas. ¿Por qué? Por todos los problemas que pueden causar a la salud o a los propios suelos, ¿no? Pero bueno, estos fueron de los primeros que se estuvieron utilizando, los organoclorados. Organofosforados son sistémicos generalmente, todos los organofosforados se emplean como insecticidas, herbicidas y como fungicidas. Al ser sistémicos y también con un uso correcto, pues podemos tener buenos resultados a la hora de hacer el control de las plagas que están causando problemas en nuestros cultivos o en nuestros productos. Algunos ejemplos son dimetoato, malatión, muy utilizados, también digamos que son de los primeros que empezaron a surgir como sintéticos, y son productos que se han sido utilizados en muchas zonas, ¿no? Por decir, en este cuadro tenemos, dice, productos utilizados en el control de plagas de brócoli en Mixquic, Distrito Federal, en la Ciudad de México. Esto es en la delegación Tláhuac. Este poblado de Mixquic donde se produce brócoli. Se produce mucho brócoli para consumo en fresco. La mayoría se lleva a la central de abastos, pero vean ustedes los productos que se utilizan ahí, que todavía se utilizan. No me acuerdo de qué fecha es este cuadro, pero no tiene mucho y todavía algunos productores se atreven a utilizar este tipo de productos. Foley, el nombre del producto, folidol, tamarón, vean los ingredientes activos, paratión metílico, tamarón, metamidofos, diacinón, paratión metílico directo, el carate, que es lambda-cialotrina o pirimor. ¿Y qué grupos son? La mayoría son organofosforados, altas toxicidades, y los porcentajes de los productores que los utilizan. Todo esto trae problemas de salud ambiental, obviamente salud humana y demás, ¿no? Entonces, todo bien utilizado puede reducir el riesgo, pero todos los productos mal utilizados podemos causar problemas al medio ambiente y problemas a la salud. Organofosforados, generalidades de los organofosforados, son compuestos por un grupo diverso de productos químicos utilizados en dos tipos de ámbitos: domésticos e industriales, contienen enlaces de fósforo-carbono y son liposolubles, es decir, son solubles en aceite. Carbamatos se emplean como insecticidas, fungicidas y herbicidas. Algunos ejemplos son carbofurano, fenobucar y carbaril. ¿Qué propiedades tienen? Actúan por contacto e ingestión. La toxicidad normalmente es ligera a muy alta. Son muy tóxicos para las abejas. Esto es algo importante en el manejo de los cultivos, porque sí son tóxicos para las abejas, mal empleados también. Muchos también hay acaricidas y nematicidas, incluso también hay rodenticidas. Tienen una estabilidad ligera a mediana, no son bioacumulables, se degradan rápidamente, esto es algo importante, y son solubles e insolubles en agua en algunos casos, ¿no? Son de mediano a amplio espectro, algunos son selectivos y la mayoría son ligeramente selectivos. Aquí tenemos algunos ejemplos que no son sísmicos: carbaril, mexacarbato, aminocarb, propoxur, metiocarb, y sistémicos como el oxamil, vidate, dimetán, carbofurán y otros productos, ¿no? Utilizados también, como decíamos, como nematicidas.
También están los piretroides. Los piretroides son repelentes normalmente o reductores del apetito. Son insecticidas sintéticos. Tenemos aquí al grupo de las hipermetrinas, deltametrinas, permetrina y muchas trinas, ¿no? Estos son los piretroides. Los más difundidos son, ustedes conocen algunos de ellos, el ambush, amplitrim, arribo, ciflurtrina, cipermetrina, simbush, deltametrina, karate, permetrina, pons, etc., ¿no? Vías de absorción de piretrinas y piretroides: tracto gastrointestinal, tracto respiratorio o la piel. Son cosas que hay que tener en cuenta para poder hacer un buen uso de los productos. Las piretrinas y piretroides son insecticidas de origen natural, obtenidos muchos de ellos de la flor de crisantemo. Por eso son inestables a la exposición a la luz y el calor. Son poco solubles en agua y se hidrolizan rápidamente. Son insecticidas sintéticos, ya decíamos, con estructura química similar a la de las piretrinas modificadas. Se disuelven mejor en el agua. Ahora, la clasificación de acuerdo al modo de acción de los plaguicidas puede ser por contacto. ¿Qué quiere decir eso? Que si te venden un plaguicida y te dicen que es de contacto, para que el plaguicida tenga efecto sobre la plaga, o sea, llámese un insecto, una maleza o lo que estemos controlando, forzosamente debe haber contacto del producto con lo que nosotros queremos controlar, ¿no? En este caso, si es una larva, forzosamente le tiene que caer el producto a la larva. Si es por ingestión, en este caso, el insecto tiene que comer el producto forzosamente. Si es sistémico, se aplica el producto y va a estar en toda la planta. Toda la planta va a tener el producto, o en este caso, la plaga, al estar en contacto con la planta, que la planta va a tener este producto sistémico que va a estar en todo lo que es la planta, pues la plaga al estar en contacto, pues va a poder ser controlada, ¿no? Lo otro son los fumigantes, que para el caso de estos, por su modo de acción, un fumigante, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer precisamente eso, tiene que ser un efecto de que expida un gas, ya sea que el producto esté en pastilla o esté licuado a presión. Se tiene que aplicar de tal manera que empiece a liberar un gas para que precisamente la plaga, al aspirar todo ese gas, pueda ser controlada, pueda hacer el efecto de matar la plaga de interés para nosotros, ¿no? O los defoliantes. En el caso de los defoliantes, pues obviamente debe haber un contacto con la planta para poder hacer el efecto defoliante precisamente. Otra clasificación de los plaguicidas es su clasificación toxicológica. Esta clasificación toxicológica es la que se manejaba anteriormente. En la norma 45 de la Secretaría de Salud, la 1 de 1993, se hablaba aquí de para el caso de los plaguicidas, ya sea para uso agrícola, forestal, pecuario, de jardinería, urbano, etiquetado. Esta clasificación, que vale la pena nada más mencionarla, algunos quizás la recuerden, eran 4 categorías toxicológicas, que eran rojo, amarillo, azul y verde. El rojo, extremadamente tóxico, altamente tóxico el amarillo, moderadamente tóxico el azul y ligeramente tóxico el verde. Esta clasificación ya no aplica. Esta es la clasificación anterior. Después que se publica la norma 232 de la Secretaría de Salud, esta norma del 2009, una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, cancela la norma anterior. Y aquí vamos a ver la clasificación toxicológica que ahora se maneja. Y se manejan 5 categorías. La categoría 1 y 2 son bandas de color rojo y trae estos pictogramas. Un pictograma de que puede el producto ser mortal. Y la palabra de advertencia es peligro, peligro. La categoría 1 y 2 son rojas. La categoría 3
dice tóxico en caso de ingestión y la palabra es peligro. Para los primeros dos es mortal en caso de ingestión, por eso están en rojos. El 3 que está en amarillo es tóxico en caso de ingestión. El 4 dice nocivo en caso de ingestión. Y la palabra de advertencia es precaución. En el caso de categoría 5, aquí podemos ver que no hay pictograma. Estos son los pictogramas. Aquí también, pero trae la leyenda que puede ser nocivo en caso de ingestión, en caso de contacto con la piel, o en caso de si se inhala, puede ser nocivo. Y la palabra de advertencia es precaución. Entonces, aquí se amplían las categorías a 5 categorías. Debemos de ser muy cuidadosos también a la hora de ver los productos que nosotros estamos comprando. La idea es que si podemos utilizar ya en la práctica productos de menor toxicidad, son los que deberíamos de seleccionar primero. Pero si se utilizan productos que tienen una categoría tóxica más elevada, como los rojos o el amarillo, pues debemos de tener todas las precauciones debidas para su buen uso y manejo de agroquímicos. Ahora, considerando las diferentes vías de exposición, oral, dérmica, a través de la piel o inhalatoria, aquí podemos ver en relación a estas categorías toxicológicas que vienen en esta norma 232, norma oficial mexicana, vienen más o menos los miligramos por kilogramo de peso que se requieren para que ya entre, digamos, en una fase de toxicidad por parte de estos productos. Y aquí tenemos estos valores que vienen en la norma oficial mexicana. Si es oral, si es dérmica, inhalatoria por gases, vapores, polvos y nieblas. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle este cuadro. ¿Por qué? Porque se habla que existe algo que se conoce como la dosis letal. La dosis letal 50, o la DL50, o la dosis letal media, como se le conoce. Y dice que es la cantidad de sustancia que se requiere para causar la muerte del 50% de un grupo de animales en experimentación, dice, bajo condiciones controladas y administrada por una vía específica. Se expresa en miligramos de la sustancia por kilogramo de peso corporal. Es decir, ¿cuántos miligramos se requieren para controlar o para causar la muerte del 50% de un grupo, en este caso de animales, dice, en experimentación, ¿sale? Y si nosotros tenemos esa información y tenemos estos datos que nos da la norma oficial mexicana, de ahora la clasificación de los plaguicidas, tenemos aquí una DL50, la dosis letal, miligramos por kilogramo, dice de 0 a 5 miligramos por kilogramo. Para el caso de la categoría 2, de 5 a 50, esto es oral. De categoría 3, de 50 a 300 miligramos por kilogramo. Categoría 4, de 300 a 2000 miligramos por kilogramo. Y de 2000 a 5000 miligramos por kilogramo. ¿Cuánto es eso? ¿O cómo podríamos ver un ejemplo más claro de todo esto? Por decir, un paciente de 70 kilogramos requiere de 0 a 350 miligramos para que pueda alcanzar, digamos, o que pueda ser tóxico este producto para el paciente. Para el caso de categoría 2 se necesitan de 350 miligramos a 3.5 gramos. Para el caso de la categoría 3, de 3.5 a 21 gramos. Categoría 4 de 21 a 140 gramos y categoría 5 de 140 a 350 gramos. Y aquí vamos a ver, de acuerdo a su formulación, si su formulación es al 50% en granos o su formulación 50% en una cantidad de agua en mililitros, es como algo así, digamos, para causarle un efecto tóxico del producto a este paciente de 70 gramos, con un producto de categoría 1,
con 14 gotas sería suficiente, ¿no? Como algo así, 0.7 mililitros. Para el caso de la categoría 2, 1.5 cucharaditas cafeteras. Para el caso de una categoría 3, de 1.5 a 3 cucharadas soperas de producto. Categoría 4, más o menos 3 cucharadas a una taza. Y categoría 5, de una taza a más o menos 250 mililitros. Para que tenga un efecto tóxico. Ahora, esto pues no lo vemos así en campo, ¿no? O sea, no lo vemos tan así, nadie va a agarrar algún producto así, tomárselo, ingerirlo o demás. Pero a través del tiempo todos estos productos, algunos de ellos sí pueden llegar a acumularse en las personas, por eso es que se recomienda el uso del equipo de protección personal para la aplicación de plaguicidas. Y eso lo vamos a ver en otro tema precisamente que se llama nada más equipo de protección personal, ¿sale? Esto es nada más para que nos demos una idea, de acuerdo a la clasificación toxicológica de los plaguicidas, pues en qué punto ya estaríamos nosotros en riesgo. Y aquí vemos que para el caso de los de categoría 1 y categoría 2, pues el riesgo es muy alto y con una poca cantidad del producto, pues podemos ser sujetos a estar intoxicados totalmente, ¿no? Y finalmente vamos a ver la clasificación de los plaguicidas de acuerdo a su persistencia. Ya vimos, por decir, en el caso de los organoclorados, que son muy persistentes en el suelo, y hay una clasificación que se le da y dice, bueno, si es persistente, como de 4 semanas de persistencia, se le clasifica como ligeramente en cuanto a la persistencia, ¿no? Pero si es de 4 a 27 semanas, se le clasifica como poco persistente. Si es de 27 a 52 semanas, moderadamente persistente. Pero si ya es de 1 año hasta 20 años, ya se le considera altamente persistente. Entonces, muchos de los organoclorados que vimos son altamente persistentes. Y más de 20 años ya se tienen como permanentes. Ahora, decíamos, esto sí es un problema para el ambiente y para la salud y demás. Por eso es que la idea es que utilicemos productos de menor toxicidad en cuanto se pueda. Ahora, en relación a esos contaminantes orgánicos persistentes conocidos como los COP, contaminantes orgánicos persistentes, se les conoce como sustancias químicas que dañan al medio ambiente y la salud humana. ¿Por qué? Porque son persistentes, ahí están las moléculas que si hay evaporación pueden estarse evaporando, liberándose y demás, ¿no? Adhiriéndose al suelo, etc. Entre sus principales características de estos contaminantes orgánicos persistentes, dice, son persistentes, no los afecta ningún tipo de degradación, ni química, fotolítica, biológica, por lo que permanecen largos periodos de tiempo en el ambiente. También son móviles, dice, una vez en el ambiente tienen la capacidad de transportarse grandes distancias, principalmente por el aire. Es decir, una ciudad que en teoría no aplica productos contaminantes orgánicos persistentes, le pueden llegar de otro lado, ¿no? Y entonces hay una contaminación cruzada por todos lados. Bioacumulables y biomagnificables son estas moléculas categorizadas como contaminantes orgánicos persistentes. Se acumulan en el tejido adiposo, en la grasa. Las concentraciones más altas se encuentran en los eslabones más altos de las cadenas tróficas. También son tóxicos. Todos los seres vivos son susceptibles de afecciones debidas a la acción de estas sustancias. ¿Cuáles? Los contaminantes orgánicos persistentes. Hay convenios internacionales que trabajan en relación a el manejo o la reducción o la eliminación de estos contaminantes orgánicos persistentes. Estos contaminantes requieren un manejo adecuado, por eso es que existen convenciones como la Convención de Rotterdam para llevar a cabo la autorización de la importación o exportación de sustancias peligrosas y plaguicidas comerciales, solo para usos
digámoslo así, justificables, ¿no? Y también el convenio de Estocolmo para proteger la salud humana y el medio ambiente a los COPs, promoviendo mejores prácticas y tecnologías disponibles para reemplazar a los COP que se utilizan actualmente. Y el convenio de Basilea, que también busca reducir al mínimo la generación de residuos peligrosos. Y es que de los plaguicidas listados en la Convención de Estocolmo como COPs, contaminantes orgánicos persistentes, 17 de esos son plaguicidas. 17 moléculas de las 28 que están enlistadas en la Convención de Estocolmo son plaguicidas. También se enlistan otros contaminantes orgánicos que dicen no intencionables, pero intencionables o no, finalmente son contaminantes orgánicos persistentes. ¿Cuál es la situación en México? Datos de la Semarnat del 2015. Estos son plaguicidas que entran dentro de la característica como contaminante orgánico permanente, como COP. Aquí están, miren, aldrin, dieldrin, endrin, mirex, heptacloro, hexaclorobenceno, toxafeno, clordano, el DDT, pentaclorobenceno, benceno y así. Están el lindano y el endosulfán, pentaclorofenol. Registros en México. Aquí vemos de estos primeros 4, prohibido. Están prohibidos en México. También este clordecona está prohibido. Estos, heptacloro, hexaclorobenceno, toxafeno, no tienen registro todos estos. Estos son datos de Semarnat. No tienen registro, sin embargo, se usaron aquí en nuestro país, o algunos todavía han de tener por ahí. Este clordano tiene 9 registros vigentes. En el caso del DDT, generalmente se utilizaba o se ha usado nada más para las campañas del sector salud, para el control del mosquito, ¿no? Por el tema del dengue, por el tema de otras enfermedades transmitidas por estos insectos. Pero ya existen otros productos que pueden tener buen control, entonces las existencias en posesión del sector salud, de acuerdo con reportes de Semarnat, están destruidas. Pero aquí hay otros, ¿no? El lindano, 4 registros vigentes, el endosulfán tiene 34 registros vigentes, la sulfuramida, 2 registros vigentes, pentaclorofenol, 3 registros vigentes. Se han hecho algunas importaciones, para el caso de estos últimos, exportaciones también, y de la producción, pues no se tiene información más que pentaclorofenol. Esta es la situación de estos plaguicidas que son caracterizados como contaminantes orgánicos persistentes y que pues de preferencia evitar el uso de los mismos, ¿no? Entonces, igual para el caso de los productos, por eso es importante que todos tengan registro. Y digamos que hasta ahí dejaríamos este tema de la clasificación de los plaguicidas. Entonces, vimos diferentes tipos de clasificación y pues la idea de este tipo de clasificación es que desde aquí empieza la selección del producto que yo voy a utilizar para el control de plagas si es que voy a hacer uso de este tipo de control. Recuerden, este curso es para el buen uso y manejo de agroquímicos. Y bueno, este es algo de la fuente de la información, de donde estuvimos sacando algo de información para el tema. Nuevamente yo les agradezco la atención del grupo, a nombre del grupo Campo Renova, Capacitación y Servicios Agroalimentarios. Este es mi número de contacto y es el correo electrónico donde ustedes me pueden contactar si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribir con confianza y pues les regresamos ahí el mensaje, ¿no? A continuación vamos a ver un video que nos habla del manejo integrado de plagas y dentro de ese manejo integrado de plagas vamos a hacer uso del control químico. Es necesario que nosotros tengamos el cuidado correspondiente. Vamos a ver este video y con eso terminamos esta plática en relación a la clasificación de los plaguicidas. Para lograr buenas cosechas es importante tener mis cultivos saludables.
mi extensionista me recomendó el manejo integrado de plagas, una combinación de conocimientos para reducir las plagas, cuidando el ambiente y nuestra salud. Los 3 componentes del manejo integrado de plagas son prevención, monitoreo, intervención. Para prevenir plagas debo considerar la ubicación de mis cultivos, la selección de variedades, la siembra escalonada en distintas fechas y rotación entre cultivos consecutivos, el manejo responsable del suelo, agua y nutrición, la cosecha, almacenamiento y la preservación de la biodiversidad. Con todo lo que he aprendido, es más fácil hacer el monitoreo, porque así distingo las plagas de insectos benéficos. Con esta información decido qué método de intervención requieren mis plantas. Primero empiezo con un control cultural y físico, es decir, interrumpir el avance de una plaga. Luego realizo el control etológico, que es aprovechar el comportamiento de la plaga para su propio control. Y con el control biológico, las poblaciones de plagas presentes en mis campos son controladas por sus enemigos naturales. Por eso los cuido. Finalmente, aplico el control químico, utilizando el producto correcto, con mi equipo de aplicación bien calibrado. No olvido seguir todos los consejos de seguridad indicados en la etiqueta y las buenas prácticas agrícolas. También puedo combinarlo y alternarlo con otras tecnologías. Esto contribuye a reducir el desarrollo de resistencia y pérdidas. Recuerden seguir siempre los 3 pasos de manejo integrado de plagas: prevención, monitoreo e intervención. Con esto concluimos el tema de clasificación de agroquímicos. Muchas gracias, hasta el siguiente tema. Saludos.